Ya, decirles que hoy día es la reunión con sus papás, va a seguro mandar enlace y todo el comunicado del tío. Y ya con el día de mañana terminaría esto de las reuniones. Todas las noches hemos tenido reuniones con todos los cursos. Ya, tío, Buenos días, Brian. Y no hay mucho inconveniente con esto de los cursos. perdón por el retraso. Tranquilo, Brian, estás a 8:10, todavía hasta ahí hay tolerancia, más o menos a las 8:30 ya es retraso. La plataforma, hay, terminando la clase, hay un apartado donde yo ya pongo presente, falta y todo eso. Supuestamente sus papás les tienen que, no sé si van a tener una aplicación aparte, pero les va a llegar así si han faltado y ya no va a ser necesario reportar por WhatsApp, supuestamente. Bueno, eso que lo habiliten y ya está. Luego, lo que les estaba diciendo, las reuniones de todos los cursos, bueno, hoy día nos toca a nosotros, los de cuarto, secundaria, vamos a hablar con sus papás. No hay mucho inconveniente con ustedes, ¿ya? Salvo el inconveniente de que algunos no prenden su cámara, porque estamos en reunión con el tío Manfred, y el tío Manfred dice, todos prenden su cámara. Con él todos prenden, y entonces, ¿qué viene? Que los papás nos exigen que a ustedes, nosotros les digamos que prendan sus cámaras. ¿Ya? Y eso ya es parte, ya les he dicho al principio de año, todos los días también les repito, siempre es parte de la presentación. La presentación ya es una calificación casi el 50% de todo esto. Por más de que están asistiendo, estén haciendo la tarea, si no han mostrado la cámara que están haciendo algo o que están presentes ahí, entonces es menos calificación. Así de simple porque la inactividad sería tomada en cuenta en ese caso. ¿Ya? Ahora no se preocupen de si tienen algún inconveniente o fallo. Un fallo. Si es recurrente el fallo, entonces se da a dirección para que dirección pida licencia y diga no va a usar la cámara esta semana, no va a usar la cámara 2 días, algo así. Si es recurrente. Si no, bueno, entonces es como inactividad. Ya. Ahora vamos a la pizarra. Tío, tengo una pregunta. Dime, Camila. Es que se me mezcló, creo que un cuaderno, así que no sé bien de qué materia es. ¿Me puede decir de qué materia es expansión o dilatación lineal? Desde física. Intervalos de longitud. Intervalos de longitud. A ver, Ujú. hemos hecho matemáticas. ¿Qué estamos haciendo en matemáticas? No, intervalos de longitud es razonamiento matemático. Ah, ya, tío, gracias. Es que se me había mezclado un cuaderno. Justamente por eso les he pedido carátulas. Y está ahí la primera tarea, carátulas. Primera tarea, primerísima tarea, carátulas. Eso para que se guíen en qué lugar están o qué cuaderno es. Bien, justamente vamos a hacer eso, la expansión lineal, ¿ya? Y para eso ya tenían que estar preparados sus tablitas, esas tablitas que necesitamos de internet. Ya a este punto todos ya deberían tener esa tablita, todos ya deberían saber digo, el valor de cada coeficiente de dilatación lineal y resolver ahorita ejercicios, solamente ejercicios. Bien, vamos a hacer ahora ejercicios. Ya, también les digo que he descubierto la manera de poder ver la pizarra y poder verlos a ustedes. Así que ahora sí ya, si me responden con la cabeza sí, no, ya los puedo ver. Cosa que antes no podía, pero ahora sí ya puedo. Ah, tío, por si acaso no voy a poder prender mi cámara porque mi internet está un poco mal. Ya, O tal vez Camila. es mi celular porque cuando prenda la cámara ya no le escucho a usted. Ya. Cuando eso es recurrente a dirección, ¿ya? Porque, como te digo, se va a tomar como inactividad y solo prendas, digamos, para una materia y otra, ya es otra cosa. Pero entonces, si es recurrente, pon la dirección o avisa dirección para que dirección diga, no va a utilizar su cámara.
Ya, avisa de eso a dirección, te va a dar, aunque sea por 2 días o 3 días después, te va a dar permiso o licencia, pero por lo menos Ok. pídanlo, pídanlo. Ah, aquí vamos a poner ejercicios. Ejercicios. Uno, ya. Todos los ejercicios se tratan más o menos de cuánto ha crecido y cuánto ha disminuido más o menos. Pero estamos hablando de dilatación, de expansión. La mayoría de los ejercicios es acerca de cuánto ha crecido una base de cobre, plata, oro, estaño, todos los elementos que nos ocurren. Y todos tienen casi la misma estructura, la misma estructura. Luego, después de averiguar solamente las expansiones, también vamos a averiguar después las temperaturas, después eh, vamos a averiguar las temperaturas finales o iniciales, tal vez averiguemos el coeficiente. Ya, vamos a ver esto. Inicialmente, ¿cómo te dice? Inicialmente, un alambre, un alambre de aluminio, aluminio y de 32 centímetros de largo. 32 centímetros de largo. ¿Cómo? Calcular su longitud, tiene mucha ventaja porque esto realmente debería dictarles, pero es mejor que lo miren o le analicen la pregunta y después lo copien. Calcular su longitud final cuando alcanza una temperatura que varía desde 25 grados centígrados hasta 350 grados centígrados. Esa es la pregunta. No puedo hacer más largo, a ver. Hasta ahí nomás. También podemos calcular su variación. Calcular su longitud final cuando, no sé, cuando alcanza una temperatura de 25 hasta 350 grados centígrados y su variación, ¿no? Y su variación de longitud. Bien, ¿qué necesitamos para hacer este ejercicio? Primero, la tabla de longitudes, la tabla de coeficientes de dilatación lineal. Luego necesitamos calculadoras. Calculadoras es muy, muy, muy importante. La calculadora nos va a usar mucho, mucho tiempo. Así que, como todas las clases, y también esto se reviso cuando subo los videos, quienes me han mostrado calculadora, quienes no, todo eso. Brian, Camila, Edson y Joaquín, que está yendo pero va a tener su calculadora. Y eso tampoco no hace falta repetir. La calculadora tiene una casilla especial de calificación. Y esa casilla siempre va a estar, aunque sea presencial o... Ahora sí, Camila. Ahora sí.
aunque sea presencial o virtual, siempre va a tener esa casilla de calificación, la calculadora. ¿Tienes tu calculadora, Joaquín? Ahora sí. Perfecto. Solo dos, fíjense, solo dos. Ahí ya tienen ganado el 50% del día de física. ¿Ya? Súmenle esos 50% de participación y ya está. La otra parte ya va a ser la de la tarea. Nada más, nada más. Con eso es como si estuvieran haciendo asistencia y listo. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente forma. Como todo ejercicio de física, y esto también les he comentado siempre, pondremos primero datos. Datos. Esta regla, bueno, esto de poner datos, conviene mucho para ordenarnos. Algunos no necesitan, algunos pueden necesitar, otros pondrían datos en otro lado o de distinta forma, pero siempre es necesario. Primero, tenemos que inicialmente un alambre de aluminio mide 32 centímetros de largo. Si dice inicialmente es que es su longitud inicial, por lo tanto vamos a poner LI. Longitud inicial es igual a 32 centímetros. Luego dice calcular su longitud final. Bien, entonces longitud final va a ser LF. Esto es nuestra incógnita. LF. Cuando alcanza una temperatura que varía desde 25 grados centígrados hasta 350 grados centígrados. Si dice desde 25, entonces hasta Temperatura inicial. y temperatura final. Eso quiero que de todas las... Hay preguntas donde a veces primero ponen la final y luego la inicial y tienen que leer muy bien esa parte y identificar. Aquí sería temperatura inicial, 25 grados centígrados. Temperatura final sería 350 grados centígrados. Muy bien, tenemos todos esos datos en la pregunta, pero nos falta un dato muy importante. El dato más importante de esto es el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. Y eso ya lo deben tener en tablas. Creo que yo se les he puesto en la anterior clase. El del aluminio, porque eran los de los más conocidos. Así es, 24 por 10 a la menos 6 grados centímetro menos 1. Sí. Aquí vamos a poner coeficiente, la letra alfa, letra griega alfa. Eso también memorícense, es alfa. Alfa, si quieren aquí abajo podemos poner alfa aluminio. O alfa A vamos a poner. Es 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados elevado a la menos 1. Y otra vez les vuelvo a decir, no, esta parte de acá no lo tomen en cuenta, solamente es su prefijo. No lo toman en cuenta, solamente es su prefijo. Bien. Ya, este grado centígrado menos 1 es para que cuando encontremos longitud, esto con esto se vayan, se eliminen. Es simplemente para eso. Y después el resultado nos quede todo en centímetros. Para eso nos sirve este grado centígrado menos 1. Pero no lo tomen en cuenta, no lo tomen en cuenta. Es automático ya eso. Bien. Ahora, por último, recordamos nuestra fórmula principal. La longitud final es igual a la longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente y por la diferencia o la variación de temperatura. Variación de temperatura. Cualquiera que vea de otro curso diría, ¿qué es esto? Están hablando en chino con esta fórmula. Ya, pero tiene todo su significado. Bien, vamos a traducirlo. Bueno, esta parte de acá de variación de temperatura también lo vamos a desglosar. Vendría a ser así. Longitud final es igual a longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente por diferencia de temperatura, les he dicho que es, o variación de temperatura, les he dicho que es la resta entre dos temperaturas. Y siempre va a ser la temperatura final menos temperatura inicial.
Ahora, también sucede muchas veces en algunos ejercicios que la temperatura inicial es más alta que la de la final. Eso quiere decir que en vez de que se esté calentando, se esté enfriando. ¿Ya? Por eso, entonces, muchas veces de esa fórmula nos va a salir resultados negativos, lo que significa que en vez de crecer, se estaría encogiendo. ¿Ya? Entonces, no se preocupen de eso, porque puede haber que hay temperaturas, aquí podemos poner al revés, que una temperatura varía desde 500 grados centígrados hasta 350, que es decir, que la temperatura inicial es más alta que la final, y aquí va a ser al revés, y se va, en vez de calentarse, se estaría enfriando. Bien, hasta ese punto ya tenemos todos los datos y todo para hacerlo ya directamente con calculadora. Vamos a reemplazar todo. Longitud final es igual a longitud inicial, tendría 32 más 32 por, el coeficiente sería 24 por 10 a la menos 6. No le voy a poner el prefijo, solamente le voy a poner paréntesis. Y aquí la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. Ya lo puedo hacer aquí directamente. Temperatura final menos inicial sería 350 menos 25. 350 menos 25 me da 325. 325. Listo. Aquí, como les he dicho, aquí sería grado centígrado a la menos a grado centígrado, aquí sería grado centígrado a la menos 1. Y grado centígrado a la menos 1 es 1 sobre el grado centígrado. Así, 1 sobre el grado centígrado. Esto con esto se iría y nos quedaría el resultado en centímetros. Solamente para eso es el prefijo. Y nos va a salir siempre en la medida de longitud. Si esto es metros, nos va a salir en metros. Si esto es milímetros, nos va a salir en milímetros. Ya. Ahora, todo esto lo pueden poner en la calculadora y la calculadora les puede sacar ya un resultado. Ahora, si la calculadora les da un error, háganlo también paso por paso. 325 por 24 por 10 a la menos 6 por 32 y luego más 32. Ese orden tendrían que seguir. Siempre la multiplicación primero y al último la suma. Al último la suma. Vamos a poner aquí longitud final y esto ya es para terminar. ¿Cuánto sale? 325 por 24 por 10 a la menos 6 por 32 y más 32. Por si acaso voy a listar mi calculadora también. Tío, yo lo resolví en la calculadora, o sea, puse todo como estaba y me salió 32.2496, o sea, 32.9, perdón, 32.24. 32.24. Las has redondeado, ¿no? Sí, porque si no sería 32.2496. 24.96. No, pero redondeando sería esto ya 25. Sí. A ver, pero lo dejaremos así. Aquí quedaría centímetros. Fíjense que el aluminio, si lo calentamos desde 25 grados hasta 350 grados, va a seguir siendo 32 centímetros, solo que va a aumentar un poquito más. Esto ya lo podemos calcular tal vez en milímetros. 32.25 milímetros tal vez sería, pero eso ya lo hacemos con conversiones de centímetros a milímetros. Lo mismo sucede si hacemos con metros. Si esto lo pudiéramos metros, veríamos cuánto crecería por metro y lo tendríamos que convertir a centímetros. Por lo pronto, solamente nos conviene este resultado y ya está. Y serían 96 centímetros. Listo, esta sería la longitud final de ese alambre de aluminio. De 32 centímetros le hemos calentado hasta 350 grados y ha crecido este tantito. Ahora, la variación de longitud nos pide aquí en la misma pregunta. Calcular la longitud final, ya lo tenemos. La variación de longitud, les he dicho que la variación es una resta, es la diferencia. Si una persona tiene 15 años y otra persona tiene 12 años, por ejemplo,
La variación va a ser 3 años. El resultado sería la variación de una resta. Entre esas dos personas varían por 3 años, por eso se llama variación. Y aquí para encontrar la variación lo único que tenemos que hacer es restar longitud final menos longitud inicial. Esto sería entonces la variación de longitud. Variación. Por eso este simbolito es muy importante. Ahora, cada vez que vean este triangulito, delta, se llama variación. Variación. Ahora esta variación es sencilla. Lo único que haríamos sería 32.2496 menos 32. Sale 0.2496. 2496 centímetros. Esta sería, esto sería exactamente lo que ha crecido el alambre, lo que ha crecido. 0.2496 centímetros. O sea, no ha crecido ni siquiera un centímetro. No ha crecido ni siquiera un centímetro. Ya, a esto, a esto hay que añadir muchos otros factores más, muchos. Porque el aluminio ya pasando ya los 500 grados centígrados empieza a derretirse. Y aquí solamente vemos en qué parte empieza a estirarse. Bueno, a esta temperatura llega a estirarse solamente un poco, no llega ni a crecer un centímetro, solamente 0.2496 centímetros. Esto sería casi como 2 milímetros más o menos. Más o menos. Ya, exactamente si quisiéramos saber esto, lo convertimos a milímetros. Inclusive ya después de, si los milímetros también son más pequeños, hay que convertirlo a lo que es más antes de milímetros. Sí, milímetros, nanómetros, todo eso. Bueno, los ejercicios son todos parecidos a esto, todos. La prioridad siempre es encontrar la longitud final y luego encontrar la variación, inclusive sin la variación, solamente longitud final. Bien, ¿qué necesitamos de todo esto? Esta tablita de coeficientes, este es el coeficiente del aluminio, y nuestra fórmula principal, esta fórmula de acá. Nada más. Y con la calculadora, como Camila ha encontrado todo esto, lo ha puesto tal como está y él ha salido. Si tienen dudas, hacerlo paso por paso. Esto por esto y esto por esto. A ver, de este ejercicio, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguno, tío. Ya, por si acaso voy a listar mi calculadora virtual. Pero bueno. Ahora, vamos a seguir haciendo un par más de estos. Pero les voy a decir también algunos ejercicios donde ya nos dan la longitud final. Aquí está, ya nos dan la longitud final, nos dan la longitud inicial, nos dan la temperatura inicial y nos piden la temperatura final. Para esos ejercicios vamos a ya convertir la fórmula. Muchas veces también va a ser difícil encontrar la longitud inicial. Al principio que si no se han dado todas las temperaturas y la longitud final, a veces va a ser difícil encontrar la longitud inicial. Para eso vamos a utilizar otra formulita también. La primera que les he enseñado antes de esta. Antes de esta formulita hay otra. Con eso sí se puede sacar. Pero bueno, vamos a hacer unos par más de estos ejercicios para que se acostumbre. Bien. Vamos a buscar uno que sea fácil, a ver. Este está más fácil, fíjense. Dice así. Lo voy a escribir. 2. ¿Qué longitud qué longitud tendrá un alambre de plata? Un alambre de plata que mide
200 centímetros. Si al colocar fuego, temperatura, temperatura asciende desde 38 grados centígrados hasta 99 grados centígrados. Nada más. Nada más. Esta es pregunta, entonces, como pregunta, así que vamos a hacer la interrogación. Lo mismo que les he dicho, esto ya lo vamos a hacer mecánicamente, esto ya automático. Vamos a poner datos, datos. ¿Qué longitud tendrá un alambre de plata que mide 200 centímetros? La longitud final es lo que nos está preguntando. Esto es nuestra incógnita. Y dice que tiene 200 centímetros, por lo tanto la longitud inicial es de 200 centímetros. Longitud inicial. Si al colocar fuego su temperatura asciende desde 38 hasta 90 grados centígrados. Esto también es fácil. Temperatura inicial es 38 grados centígrados y temperatura final es 99 grados centígrados. Listo. Nos falta el coeficiente de la plata. ¿Cuánto es el coeficiente de la plata? Es 20 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. 20 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Esto, como les digo, es su prefijo. No nos importa. Igual nomás nos va a salir en centímetros. Alfa P lo podemos poner para diferenciar, porque hay veces que vamos a hacer con dos elementos, plata y cobre, por ejemplo. Entonces, para no poner solamente alfa y el otro también alfa, entonces sería de la plata y esto del cobre, por ejemplo. Pero no es necesario ahorita porque solamente estamos haciendo de un elemento, de una sustancia, así que no es tan necesario. Recordamos otra vez nuestra formulita. Tendríamos longitud final es igual a longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente por, ya vamos a hacer aquí directamente, temperatura final menos temperatura inicial, la variación de temperaturas. Bien, reemplazamos todo, tendríamos longitud final es igual a longitud inicial, en este caso sería 200, más 200 otra vez. Ahora si multiplicamos por 20 por 10 a la menos 6 por 99 menos 38. ¿Cuánto da 99 menos 38? Eh, 61. 61. Gracias, Joaquín. Gracias. Ahora, los que son capísimos van a poner todo esto en la calculadora y les va a salir. Ahora, no es que no sean menos capísimos, pero también este es el método más seguro, porque a veces todo esto lo ponen con algún error y sale mal. Entonces, también paso por paso, 61 por 20 por 10 a la menos 6 por 200 más 200. ¿Cuánto sale en total? También pueden poner con paréntesis. Me salió 200.244.
O sea, todo puesto en la calculadora. 200.244. Sí. Ya, voy a anotar porque ahorita estaba haciendo con otra calculadora. Sí sale. 200.244. Ya, solo ha crecido entonces 244. Aquí va a ser centímetros. Centímetros. Hay que tomar en cuenta lo que les he dicho más antes, porque digamos, dice, ha crecido tan poquito. Si le aumentamos la temperatura, entonces va a crecer más, pero llega un punto donde el coeficiente se va a romper, o sea, va a ser mucho mayor, o este coeficiente ya va a dejar de funcionar, y la plata, digamos, va a empezar a derretirse. Obviamente se va a expandir, pero ya se va a volver, en vez de alambre, o en vez de lo que era, va a convertirse en otra cosa, se va a convertir en líquido. Para eso es este coeficiente, es el coeficiente que nos permite averiguar hasta qué punto tendría que estirarse y no derretirse, porque ya después de esta clase vamos a hablar de en qué punto se va a derretir algunos elementos. Se llama punto de fusión y punto de ebullición. Ya, después de esta clase, es a la siguiente, vamos a hablar acerca de eso. ¿Bien? Ahora, la diferencia o la variación de longitudes, esto va a ser igual a longitud final menos longitud inicial. Y la variación de longitudes va a ser igual a 0.244. centímetros. Veremos esto en milímetros, a ver, cosa que no hemos hecho en la anterior, pero esto sí lo haremos. Compararemos. Vamos a convertirlo a milímetros. Para convertir hacemos por y anotamos. Un centímetro tiene 10 milímetros. 10 milímetros. Entonces, centímetro con centímetro se va. Este 0.244 lo multiplicamos por 10 y vamos a tener 2440 milímetros. 2440 milímetros. No, no centímetros, milímetros. No, no es 2400. Perdón, no es 200. 0.244 por 10. 2.44 es. Ya estaba haciéndolo en metros esto. Esto nos sale 2.44 milímetros. Milímetros. Ahora se entiende un poquito más. Estos centímetros significa que ese alambre solo ha crecido 2.44 milímetros. Eso lo podemos ver en nuestras reglas. ¿Cuánto es 2.44 milímetros? Es casi 3 metros. Ni siquiera podríamos medir el 2.5 en la regla porque es pequeñísimo. Pero ha crecido todo esa pequeña variación, solamente eso ha crecido con esa temperatura. Como he dicho, va a haber alguna temperatura que va a crecer un poquito más, pero ya si nos excedemos va a empezar a derretirse y se va a convertir en otro tipo de elemento. Ya. Preguntas de este ejercicio. Ninguna. A ver, ¿qué sería lo complicado? A ver, para ustedes de este ejercicio, ¿qué sería lo difícil? ¿La fórmula? ¿Memorizarse la fórmula? Tal vez eso sí, porque lo demás está fácil. A ver, memorizarse la fórmula, sí, puede ser. Ya les he dicho que la física es así. La física se trata de fórmulas y después reemplazar datos. Tenemos la fórmula, tenemos una calculadora, podemos resolverlo todo. Todo. Ya.
Bueno, como ven, esto es sencillo. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, pero cambiando ya la pregunta. Dice así. Dice esto así. Esto va a ser nuestro ejercicio 3. 3. La longitud de una barra de cobre, eso ya lo tomen como dato. Entonces hay que buscar el coeficiente del cobre. La longitud de una barra de cobre es de 2 metros. La pregunta dice así. ¿A qué temperatura mide 2.0102 metros, si su temperatura inicial es de 200 grados Fahrenheit? Ya, aquí ya, si esto fuera pregunta de examen, algunos ya se asustan de acá, ya se vuelven locos. Y es pregunta de examen más bien esto, sí, casi siempre entra este tipo de preguntas, siempre. Porque aquí se juega con lo que ya hemos visto antes. Aquí al poner Fahrenheit algunos ya empiezan a sentir escalofríos. Bien, primero analicemos la pregunta. No tengan miedo, en esta parte, cuando vean este tipo de preguntas, ponen datos. Datos. La longitud de una base de cobre es de 2 metros. Muy bien, longitud inicial entonces es de 2 metros. ¿A qué temperatura mide 2.0102 metros? O sea que ha crecido. Ha crecido. Y si esta es la temperatura inicial, esta sería la temperatura final. Bueno, la temperatura de longitud final. Longitud final sería 2.0102 metros. Aquí ya tenemos longitud inicial y longitud final, ha crecido. La temperatura inicial es de 200 grados Fahrenheit. Y lo que nos pide es a qué temperatura mide 2.0102, o sea, la temperatura final. Esto es nuestra incógnita. Bien. Ahora, como les he adelantado, estamos hablando del cobre. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación del cobre? 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1. A la menos 6 grados centígrados menos 1. No es tan difícil tampoco de memorizar los coeficientes y también no es tan difícil porque la mayoría de las sustancias son conocidas. Vamos a hablar del cobre, de la plata. Por ejemplo, si hacemos una vez más un ejercicio del aluminio, el aluminio ya sabemos cuánto es. Aquí está, 24 por 10. Esta también se van a estar acostumbrando. De la plata es 20, del cobre es 17. Cuando vean otro ejercicio con cobre, entonces esto ya también va a memorizarse. Y todos tienen elevado a la menos 6. Todos tienen elevado a la menos 6. Los que han hecho su tarea y han completado en su cuaderno las más tablas, más elementos, algunos están elevados a la menos 5, porque únicamente han puesto aquí una coma decimal. Han puesto una coma y esto ya va a ser elevado a la menos 5. Pero bueno, volviendo a nuestro ejercicio. Tenemos un inconveniente. Bueno, esto está bien. Esto es metros, metros. Aquí tenemos grado centígrado, pero aquí ya tenemos Fahrenheit. Fahrenheit. Y este de acá no lo vamos a cambiar a Fahrenheit porque esto está como tabla. Esto está como tabla, está como dato.
Y esto no lo vamos a cambiar a Fahrenheit. Esto más bien tenemos que cambiarlo a grados centígrados, Fahrenheit. Entonces, para esto hay que hacer nuestra conversión. Ya la conversión que ya hemos visto el año pasado de temperaturas. Bien, se los voy a poner aquí para que no se olviden. La conversión o la parte que nos conviene saber del cambio de temperatura será esto. Grados centígrados sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit, grados Fahrenheit menos 32, dividido entre 9. ¿Se acuerdan que les he puesto una fila larga de cambios de temperatura? Después de esto venía Kelvin, después venía Rankine, Zimur, así. Esto creo que era 232, así. De eso solamente nos convenía saber esto y con eso ya podemos hacer la conversión. ¿Cómo se hacía la conversión? De la siguiente forma. Ya, este 5 que está dividiendo a centígrados lo vamos a pasar a otro lado y vamos a reemplazar el Fahrenheit, 200 grados Fahrenheit. Sería así. Grados centígrados va a ser igual a, en vez de esto, aquí vamos a poner 200 grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 por 5. Y así tendríamos nuestros grados centígrados. ¿Cuánto sale? 200 menos 32 dividido entre 9 por 5. Sale 182.22222, pero serían 182.2. ¿Seguro? 200 menos 32 dividido entre 9 por 5. A ver, Joaquín, ¿cuánto te sale a vos? ¿Cuánto le sale a los demás? A ver, Brian y Edson. 200 menos 32 dividido entre 9 por 5. Si lo hago separado me sale a 93.3333. ¿Cómo es eso de separado y o junto? O sea, si multiplico primero, más bien, si resto primero 200 menos 32 y luego lo divido y lo multiplico. Ya, muchas veces la calculadora cuando ponen 200 menos 32 dividido entre 9 por 5, la calculadora a veces hace primero esta división, luego eso lo multiplica por esto y después de 100 resta 200, de 100. Y ya eso es porque, por ejemplo, siempre prioriza las operaciones. Siempre prioriza las operaciones. Entonces, para eso, a veces es mejor poner para esto primero paréntesis, luego otro paréntesis para división y luego ya hacerlo por 5 al último. Eso no significa que primero se haga las estas, sino que el orden que tenemos con los paréntesis nos ordena eso, nos ayuda. Ya. Pero en este caso, el resultado que nos conviene es lo que has hecho de manera separada. Por lo tanto, aquí nos va a salir 93.3 grados centígrados. Bien, aquí entonces le voy a poner 93.3 grados centígrados. Bien, ahora tenemos un inconveniente, nos pide temperatura. La fórmula que conocemos es la siguiente. Longitud final es igual a longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente por la diferencia o la variación de temperatura. ¿Cómo despejamos esto? ¿Qué hacemos? Es un poco complicado. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la vuelta a todo para que ustedes se entiendan mejor.
Le voy a dar la vuelta. Todo lo que está a este lado lo voy a poner a este lado y esto al otro lado. Va a quedar así. Longitud inicial más longitud inicial por coeficiente. Aquí ya directamente también puedo ponerlo temperatura final menos temperatura inicial. Todo esto igual a longitud final. Lo único que he hecho es llevar esto al otro lado y esto al otro lado. No hay diferencia en ese sentido. Bien. Ahora vamos a empezar a llevar uno por uno y despejando la temperatura final, porque eso es lo que nos interesa. Primero, entonces, esta longitud inicial va a pasar al otro lado a restar, porque ahí está con más. Entonces, lo que nos va a quedar sería lo siguiente: longitud inicial por coeficiente por temperatura final menos temperatura inicial igual a longitud final menos longitud inicial. Listo. Luego, esto que está multiplicando la temperatura final y inicial va a pasar a dividir. Y nos quedaría, aquí lo voy a hacer, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría temperatura final menos temperatura inicial va a ser igual a la longitud final menos longitud inicial dividido entre la longitud inicial por el coeficiente. Eso estaba multiplicando a este lado. Bien. Ahora, para dejar libre la temperatura final, esta temperatura inicial va a pasar al otro lado a sumar todo esto. Todo esto. Por lo tanto, va a quedar temperatura final es igual longitud final menos longitud inicial dividido entre longitud inicial por el coeficiente. Hacemos toda esta operación y al final le ponemos más temperatura inicial. Entonces aquí, chicos, les presento otra formulita más para encontrar temperatura final. Ahora, ¿qué pasa si en la pregunta nos piden temperatura inicial? ¿Qué hacemos? Porque aquí si quisiera encontrar temperatura inicial, ¿qué hacemos? Bien, temperatura inicial sería con negativo. Y si esta temperatura final lo paso al otro lado, sería como negativo también. ¿Ya? O también podemos hacer lo siguiente: temperatura inicial lo paso al otro lado, aquí, y todo esto lo pasaría al otro lado a que se reste con temperatura final. Solamente eso cambiaría. ¿Ya? Aquí también se los voy a poner la fórmula por si acaso necesitemos. Sería temperatura inicial va a ser igual a temperatura final menos todo lo que les he dicho: longitud final menos longitud inicial dividido entre longitud inicial por el coeficiente. Listo. Ahora, terminando nuestro ejercicio, lo que necesitamos es esta fórmula de acá. Solamente eso. Terminando este ejercicio, entonces ahí vamos a reemplazar los datos. Temperatura final va a ser igual a longitud final, era 2 metros 0102 menos 2 dividido entre, aquí sería longitud inicial, 2 por el coeficiente. 2 por el coeficiente era 17 por 10 a la menos 6. Todo esto lo operamos y al final le tenemos que sumar más. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 93.3 más 93.3. $17 por sí. ¿Cuánto saldría todo eso?
¿Cuánto sale todo eso? (2.0102 menos 2 dividido entre 2 por 17 por 10 a la menos 6. Y todo eso sumado más 93.3. También para no hacerse bolas, para no confundirse, hacerlo por paso tampoco es mala idea. Esto lo pueden multiplicar primero. Bueno, simplemente sería hacer el doble, no hay problema de esto. Y después, esto también es restarlo. Sacaríamos eso primero, restamos con eso, lo dividimos y después se suma 93.3. O si no, como les he dicho, todo esto también lo pueden poner en su calculadora directamente. Se puede. Y también si lo ponen sin error, nos va a salir normal. Eso quiero comparar. Si les ha salido bien o mal. Bueno, ¿cuánto les sale? Tío, no sé si esté bien, pero me dice 3.468 por 10 a la menos 7. O sea, no sé si se ve ver ahí. Mm, Tío, a mí me sale 393.3. Joaquín, ya sé que has hecho primero esto. Sí, primero hice lo de arriba y luego lo de abajo. Lo de abajo. Sí, sí. Bueno, después tienes que dividir entre los dos. Y después lo tienes que sumar 93. Ya, les voy a mostrar en la calculadora. ¿Cuánto te ha salido, Camila? 393.3. 3.3. Vamos a ver si sale lo mismo. Estos serían grados. Y con esto vamos a terminar. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar la calculadora. Y vamos a ver cómo sería metiendo todo en la calculadora. Ya, primero abriríamos un paréntesis y luego abriríamos el de fracción para meter todo en la calculadora, para no hacerlo paso por paso. Aquí teníamos 2.0102 menos 2 y abajo teníamos 2 por el coeficiente. Podemos poner aquí por 17 por 10, este botón de aquí abajo del 3 por 10 a la menos 6. Vamos aquí a la palanquita y lo cerramos todo el paréntesis. Más 93.3. Ahí está, 93.3. Esto ya saben que es para cambiar la fracción. Ahora no hay problema de hacerlo paso por paso, pero eso sí tienen que ir anotándose, porque si hago por ejemplo 2.0102 menos 2, me va a salir esto, 0. No me he hecho bien esto, me falta un 0. Tío, yo hice primero lo que estaba en el paréntesis nave grande. Todo eso lo hice en un ejercicio y luego el resultado recién lo sumé, o más bien lo multipliqué por 93.3. A ver, pero sale lo mismo. Ya han visto ahorita que en Ajá, esta sí. calculadora lo meto todo y sale también lo mismo. Lo mismo. Por eso les digo, si van a hacer eso paso por paso, tienen que ir anotándose. Ahora, por ejemplo, Joaquín también ya sacó esta multiplicación. 2 por 17 por 10 a la menos 6. Y nos va a salir 3.4 por 10 a la menos 5. ¿No ves lo que me ha dicho Joaquín? Y las de esta del anterior, eso tengo que dividirlo con esto y después sumarle 93.3 grados. Está bien, hacerlo paso por paso también está bien porque no sale lo mismo. No sale lo mismo. ¿Ya? Y si tienen este tipo de calculadoras, meterlo todo en la calculadora también les conviene. Has bien visto que es muy fácil hacerlo todo directamente. Bien, como les he dicho, con esto terminaremos esta parte. A la siguiente vamos a seguir haciendo. Ahora sí, ya voy a subir todas las clases, unas 3 clases ahora que voy a subir. También voy a tratar de ordenar los temas para que estén junto con las clases. Y
no revisen también si va a haber alguna práctica o tarea que les va a mandar. Solamente les he encargado que hagan la tablita, que hagan crecer la tablita que les he dejado en el avance. Esto lo cesaré, chicos. Tío, ¿me puede mostrar un ratito la pizarrita? Porque me faltó copiar algo Sí, para tomarle screenshot. justo estaba poniendo esto. Ya. Ya, entonces, para esto, la primera tarea que van a tener que hacer es, bueno, les van a tratar de mandar dos prácticos, dos ejercicios de este estilo. Nos falta hacer una fórmula más, y ya después de eso ya es puro ejercicios hasta que aprendamos. Y esta parte es la que tenemos que aprender más, porque los ejercicios que vienen después de la expansión superficial y volumétrica son todos la misma fórmula. Lo único que cambia es esta letra alfa. La letra alfa ya va a ser beta y luego ya va a ser gamma. Gamma. Eso es lo único que cambia. Las fórmulas van a ser las mismas, solamente que esto va a ser beta y luego gamma. Por eso necesitamos aprender bien esta parte para hacer los demás. Bien, chicos, entonces quedamos en esa parte. Llamamos lista y después eso también se registra automático. Justo tengo el registro aquí para poner presente, licencia y todo lo demás. Esperemos que ya se mejore esto antes de que después usemos el reporte por WhatsApp, porque prácticamente no deberíamos usar WhatsApp. Ya, chicos, nos vemos el día de mañana. Revisen la plataforma si hay alguna cosa pendiente que hacer. Ya presenten sus carátulas, tienen hasta el sábado más o menos para presentar las carátulas. Bien, estamos con física cuarto. Tío, por si acaso Anthony tiene permiso. Sí, justo he visto eso. Lo malo de la plataforma también es que cuando van hacia atrás o quieren ir a la página inicial se sale de este. Bien, Pastrana Camila, estás, ¿no ve? ¿Qué, tío? Perdón, se me cortó el internet y como que No, lo escuché robótico. estoy llamando lista. Pastrana Camila, Ah, presente. Anthony, licencia, Portugal Joaquín, Presente, tío. San Ginés Edson, Sí, sí, Segales Brian, Presente, tío. ya muy bien. Chicos, sean conscientes, ya hoy día va a haber la reunión con sus papás y se informa de todo lo que se hace. Yo por lo menos yo tengo todo grabado y veo, pero también les puedo mostrar cómo están haciendo ustedes, cómo están pasando clases. Ya chicos, entonces nos vemos hasta el día de mañana conmigo. Hasta luego.